Gracias por continuar con nosotros. Les invito a leer este trabajo de Viridiana Ríos, El Milenio, en donde habla precisamente de las élites que acusan al presidente López Obrador de haber polarizado el país y de este grupo de intelectuales quienes se dicen cruzados de la democracia, defensores de las instituciones que aun y cuando les parezca inaceptable a estos grupos, pues no han funcionado adecuadamente, por más que en el discurso quieran vendernos todo lo contrario y que quieran que nos, ¿cómo decirlo? Que nos resignemos con las obras de lo que debería de ser un funcionamiento adecuado. Porque a mí me ha dicho gente preparada, gente que uno respeta, es que el PRI creó instituciones. Ahí está el Seguro Social, ahí está la PGR, ahora Fiscalía General de la República, ahí está, y todo funciona mal. Todo funciona mal. Entonces, ¿de qué demonios sirve haber creado algo que no funciona para la mayoría? Porque, ojo, voy a corregir algo. No funciona mal para el grupo que lo creó, porque esa es la gran perversidad en todo esto. Todas las instituciones fueron creadas con una finalidad que fue beneficiar a la clase dominante. Fue crear el escenario perfecto para perpetuarse en el poder para siempre. Palabras dichas por el propio Fidel Velázquez, este eterno líder sindical que se aventaba cada puntada de que a balazos llegamos y a balazos nos sacan, ¿no? En pocas palabras. O la Güera Rodríguez Alcaine, que era más o menos de la misma rodada sindicalmente hablando, y qué me dice del Bester Gordillo, o de Carlos Jongitud, o de tantos, Carlos Romero de Shams, y tantos personajes que mostraron realmente ese rostro pervertido, ¿no? Del partido en el poder que había que agradecerles la institucionalidad de la que gozamos. El neoliberalismo es uno de los puntos que más presume, con Carlos Salinas a la cabeza. Creamos organismos autónomos, creamos esta institución, creamos esta otra, creamos el IFE, creamos... ¿Y para qué han servido? Claro que han tenido momentos importantes, pero es como una mesa rota. Por supuesto que de repente te puede ayudar en algo, pero no puedes comer en ella porque se va a caer. Y en los momentos importantes, resulta que no responde a las necesidades de la población. En el caso concreto de las élites, nos dice Viridiana Ríos que las élites dicen el presidente polariza al país. Y dice ella, lo hacen detrás de sus grandes mansiones, totalmente enrejadas, y lo platican entre su grupo de amigos, los cuales consideran, ¿no?, que el pueblo es la persona que les sirve a la mesa y que mientras la traten bien a ella, bien, según su parámetro, están siendo humanos con el resto de los seres que conformamos este país. Porque esa es la mentalidad del elitista, que da demasiado para lo que recibe, cuando en realidad recibe demasiado para lo que da, porque nos despoja de nuestras riquezas y nos despoja de nuestros recursos naturales. Los grupos monopólicos, oligopólicos, las multinacionales mexicanas, quieren un Estado niñera, dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador, parasitario, necesita privatizar el beneficio, socializar los costos, el riesgo, que las facturas las paguen los de abajo, como pasó con el FOAPROA. Que hay que agradecerle a Ernesto Cedillo, quien tomó la determinación de que nosotros paguemos por una deuda que enriqueció a un grupúsculo, que ese dinero no se lo van a acabar nunca sus generaciones, mientras que todos los demás pasamos y pagamos por este hecho, ¿no? Además, como en los tiempos de diversos personajes, por supuesto, de nuestra política, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre, ¿cuáles son? La cárcel, el hambre, le digo desde la óptica de la oligarquía, ¿no? O de plano lo que puedan ganar en un mercado laboral.
sin derechos, desregulado, flexibilizado. Ese es el México adecuado, el México correcto, el México que funciona. La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Y eso es lo que les pega mucho a varios sectores. Es cierto que muchas voces me han dicho, bueno, Andrés Manuel no modificó completamente el neoliberalismo, tampoco podía hacerlo en este tiempo y no se iba a reelegir por más que estos grupos hubieran lanzado esa idea de que quería reelegirse. López Obrador es un tipo que respeta las reglas democráticas, mucho más de lo que hace Vicente Fox, o mucho más de lo que hizo Calderón, o mucho más de lo que hizo el propio Enrique Peña Nieto, y no hablar de Salinas, hablar del propio Ernesto Zedillo, pero eso ya se les olvidó a la élite y a sus pobres de derecha. La clase dominante, ¿qué necesita? Como nos dice el maestro Carlos Facio, necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, ¿no? Formal, de baja intensidad, y para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye, por supuesto, a los medios de comunicación, a los medios masivos, corporativos, a los que están decididamente lanzados en contra de la llamada cuarta transformación, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, ¿no? Sus intelectuales orgánicos, todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. La define muy bien el maestro Carlos, Carlos Facio. El papel de los medios, por ejemplo, es clave para manipular, ha sido clave para manipular durante muchos años a la población, para engañarla. Fue protagonista de grandes engaños durante décadas, para generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda de esta oligarquía y de sus patrocinadores no quiere que la gente piense. Siempre ha buscado que hay que mantener a las masas ignorantes, estúpidas. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. Así de sencillo. Y no en balde, se han dado golpes contundentes a diversos movimientos sociales. Se han creado guerras sucias, linchamientos mediáticos para ir acabando precisamente con derechos laborales, con derechos humanos, con derechos de las minorías. Gobiernos como el de Felipe Calderón Hinojosa, el de Enrique Peña Nieto, fueron e intentaron consolidar a una economía criminal de la peor manera, criminalizando precisamente a la pobreza, generando montajes verdaderamente deleznables. Esto incluye al gobierno de Fox con Genaro García Luna, metiendo a la gente pobre a la cárcel, destruyendo vidas por el simple hecho de cumplir con favores o de cumplir con ciertos intereses y con ciertas revanchas y con diversos distractores. El país obviamente ha enfrentado diversas etapas que nos han llevado a cuestionar actualmente muchas de estas instituciones. Esa frase que pronunció López Obrador, que dice, al diablo las instituciones. ¿Cómo fue explotada, eh? ¿Cómo fue explotada por Zuckerman, por Aguilar Camín, por Krause, por todo este grupo que dijo, ya ven, es un dictador? Perdón, que se vayan al diablo esas instituciones porque no funcionaron para la mayoría, porque avalaron precisamente fraudes electorales, porque avalaron despojos, porque avalaron competencias desleales. Las élites erosionaron este país, fragmentaron este Estado, todo con la idea clara y concisa de su propio beneficio, pero no lo quieren aceptar públicamente, no quieren asumir esa responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque no es fácil verse al espejo y descubrir que ellos no son los trajes Armani o los vestidos de chalet. Ellos son simple y llanamente delincuentes de cuello blanco. Ellos son caciques. Ellos son el peor rostro que existe por la explotación al que han llevado a este país. ¿Que hay sus excepciones? Por supuesto que las hay. ¿Que hay gente buena? Por supuesto que la hay. Pero tristemente la mayoría forma de un sistema que los ha beneficiado y que por lo mismo no les interesa cambiar. Y en este mundo o en ese México está este grupo de intelectuales como Dresser, como de Mauleón, como Aguilar Camín, como Krause, como Amparo Casar,
como, ¿quién le gusta? Este otro personaje, León Krause, todo este grupo de intelectuales, Aguayo y demás, quienes se enfundan, Goldenberg, Lorenzo Córdoba, quienes se enfundan en los defensores de esa institucionalidad que no ha funcionado para nuestro país, que no nos ha dejado absolutamente nada y que hoy por hoy es necesario erosionar, reformar, cambiar. Cuando nos dicen esto no se toca, por supuesto que se toca y se tiene que tocar con la finalidad de que las cosas verdaderamente beneficien a la mayoría, porque eso es democracia, lo que la mayoría decide. Lo demás, perdón, era una oligarquía totalmente disfrazada, una oligarquía que estos intelectuales que hoy se ponen como la gran barrera para la lucha antidemocrática lanzada desde Palacio Nacional, avalaron con su comportamiento, avalaron con sus señalamientos, avalaron con sus comentarios, avalaron con sus discursos pomposos, avalaron con ese oropel que engloba principalmente sus opiniones escritas. Esta generación a la que Viridiana Ríos llama la generación de la transición, creó, dice la autora, castillos institucionales que miraron al otro lado ante la captura económica de los entes regulatorios, la sobrerepresentación del dinero en las campañas políticas, la desmovilización política de las bases, el nepotismo disfrazado de meritocracia, la desigualdad batiente en la función pública, la inoperancia de la fiscalización y, por supuesto, la justicia. Fueron parte esencial de toda esta institucionalidad, por supuesto, que hoy por hoy vive momentos críticos hacia adentro y hacia afuera, y que no están dispuestos a perder privilegios y no están dispuestos a seguir cediendo terreno, y por eso tratan de capturar la verdad, de capturar la narrativa y decirnos que lo que puede beneficiar a una mayoría está mal. E insisto, sería muy rico ver debates de la derecha, de la izquierda, de las visiones de país, y que eso permitiera a la gente votar por cada una de ellas, con base al convencimiento de la oferta que te están poniendo sobre la mesa. Pero cuando la intención es otra completamente, retornar a lo que había en 2018, antes de 2018, más allá de errores y aciertos de López Obrador, la realidad es que te habla de una oposición que no representa a una mayoría y que como minoría quiere imponer sus intereses. Esta generación de la alternancia que domina los puestos de poder económico, narrativo, simplemente ignora su responsabilidad en los hechos y responsabiliza totalmente a Andrés Manuel López Obrador de la polarización que existe en nuestro país, cuando la polarización no es política, es social. La polarización se debe a las enormes asimetrías que existen. La polarización se debe a que un niño pobre nace pobre, vive pobre, muere pobre y hereda la pobreza. A que un niño rico nace rico, vive rico, muere rico y hereda precisamente la riqueza. A que la movilidad social es solamente del 10% porque el neoliberalismo le puso el pie al ascenso social, ese mismo ascenso social que muchos de sus defensores aspiran y ambicionan de manera contundente. Esa generación de los Aguilar Camín, de los Krause y de todos estos, de los Castañeda, por ejemplo, es una generación que la historia tarde o temprano pondrá en el lugar que se merece, la de verdaderos, la de verdaderos, cínicos y desvergonzados, quienes intentaron engañar históricamente a una población para su beneficio personal y que la soberbia no les permitió darse cuenta en qué momento desviaron el camino, desvirtuaron precisamente sus narrativas, se confundieron entre comillas en sus intereses y se convirtieron simplemente en corifeos y defensores de algo que es totalmente inmoral. Porque, insisto, dígame usted, de todas las organizaciones filantrópicas que existen por parte de la élite, ¿cuál de ellas tiene en su reglamento la palabra o el concepto justicia social? Ninguna. Ninguna, porque a ninguno de ellos les interesa que haya justicia social, porque a ninguno de ellos les interesa que haya conciencia de clase, porque eso va en contra precisamente de lo que ellos han construido, un México de desigualdades. No es el presidente el que polariza, son ellos los que han polarizado un país y lo que les molesta
es que haya llegado al poder un personaje que es representante de esas mayorías que ahora tienen unas bocinas enormes con las cuales en redes sociales pueden ir y decirte en tu cara que eres un delincuente con Armani. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven esos pelados? Diría Cantinflas, ¿cómo se atreven esos pelados en decirme mis verdades? Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. Déjenos su comentario, déjenos su suscripción, denle a la campanita. Si hay posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Y ya lo sabe, de verdad les agradecemos muchísimo que sean parte de esta comunidad. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y nos vemos y escuchamos el día de mañana por la mañana. Gracias. Muy buenas noches.